Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en un capítulo más de Volt Talks. Hoy tenemos un invitado muy especial, Carlos Telles. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por venir. A ti por invitarme, muchas gracias. Feliz de estar aquí en su estudio y de compartir este momento contigo después de haber trabajado en diferentes proyectos. Así que aquí estamos. Muchas gracias, Carlos. Hoy vamos a tratar un tema muy especial. Vamos a hablar un poquito de marcas. Carlos tiene muchísima experiencia en la parte comercial, en ventas, del lado de cliente, un poquito para que nos dé cómo se ha visto, cómo han pasado, cómo él tiene la perspectiva de las marcas durante esta contingencia. Sabemos, por ejemplo, Carlos, que hay empresas e industrias que han despegado, ¿no? Logística, obviamente salud, la parte digital, la parte de, sobre todo, este nuevo anaquel digital que tenemos. ¿Tú cómo ves a las industrias que dependían de este contacto físico para hacer venta, para hacer transacción, literal en este momento para subsistir? ¿Cómo las ves? ¿Cómo has visto este tiempo de contingencia? Bueno, como tú bien dices, estamos pasando momentos épicos. Nunca habíamos tenido una situación global como la que tenemos ahora. Y yo creo que hay dos tipos de marcas o dos tipos de compañías. Están aquellas que desde antes de la pandemia y justo cuando iniciaba, quizás ya venían preparándose a esta tendencia del e-commerce y ya habían invertido en una infraestructura, en un equipo, en cómo poder aprovechar las plataformas digitales que existen en el mercado. Y otras que no llegaron a tiempo o que no lo hicieron, ¿no? Refiriéndome a las primeras, obviamente, si vemos la información que hay al cierre de 2020, hubo 5 plataformas que se destacaron en México. Por ejemplo, la número 1, Mercado Libre. Después tenemos Amazon. Después tenemos Walmart y Sam's, que al final es la misma plataforma. Tenemos un Coppel y tenemos Liverpool. Entonces, las marcas que ya se venían preparando y que pudieron entrar a las plataformas digitales, obviamente con cierta inversión para generar brand awareness o tráfico y conversión, pues lo hicieron bien. Y quizás si sus ventas representaban 5 o 7% en e-commerce antes de la pandemia, pues el año pasado han de haber llegado a un 25-30% de participación, lo cual fue muy interesante y pudieron capitalizarlo. Ahora, las otras marcas que se quedaron en medio, ¿no? Que no brincaron, pues se encontraron con dos cosas. Una, que no pudieron entrar a estas plataformas, quizás por decisión propia o porque no tenían la infraestructura para hacerlo. Y también, pues quizás estaban diseñando su propio e-commerce, su B2B, su B2C, que al final no lo acabaron capitalizando, o incluso aún capitalizándolo y creando un ambiente comercial amigable de e-commerce, pues la parte logística los tronó y tampoco pudieron ejecutar lo que tenían en las plataformas. Y es un momento complicado. Este año continúa, 2021 va a ser así, entonces pues el desafío está ahí y es complicado para esas marcas, esas compañías. Estas marcas y compañías que no se subieron al principio, vamos a hablar un poquito de las mexicanas, ¿no? Claro. O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer hoy? Porque puede ser que ya llegaste tarde, ¿no? Claro. Y ya no estás en boga, y estas marcas que decías al inicio, ¿no? Que de hecho ya lo venían haciendo y lo venían haciendo muy bien, ¿no? Creo que para ellas fue eso un paso natural, ¿no? Sí. Pero estas que no lo tenían planeado, que no tienen infraestructura, hay que subirse al barco. ¿Crees que estén a tiempo, que todo lo puedan hacer? A ver, si quieren subsistir en este ecosistema comercial que hoy existe, lo tienen que hacer, y si ya van tarde, tendrían que reforzarse, ¿no? Creo que vimos industrias muy complicadas el año pasado, la industria textil, calzado deportivo, algunas cosas de hogar, electrónicos, línea blanca, papelería, ¿no? Que fue afectado por el cierre de las escuelas, pero que tampoco pudieron capitalizar en e-commerce. Entonces, sin duda, 2021 va a seguir. Además, creo que el tema, hoy tenemos una pandemia, pero el mundo ya está siendo afectado por este tipo de cosas y tienen que estar preparados. Y quien no arrancó, pues va tarde, pero tiene que arrancar. ¿Qué es lo complicado o las dificultades que están encontrando? Número 1 es, tienes que crear una infraestructura, un equipo, ¿no? Y quizás hoy, que tienes que ser más productivo, que tienes que tener eficiencias, pues tienes que quitar quizás de otro lado para tener esa estructura, traer gente de fuera, porque no necesariamente in-house tienes la gente que pueda hacer ese trabajo, y pensar que así como tenías una presencia física en tienda, con un trade marketing, con un display, con un material POP, pues lo mismo tienes que hacerlo y llevarlo al mundo digital, y no necesariamente todo el mundo está preparado, ¿no? Desde la fotografía del producto, la descripción, dimensiones, toda la información que necesitas para entrar. Y la verdad es que si no lo entienden, creo que van a ser empresas que este año nuevamente van a tener un segundo año muy malo, y probablemente un 2022 donde no van a subsistir y van a acabar cediendo ante la tragedia, ¿no? Oye, y el mercado por lo menos de la TAM, ¿cómo lo ves? Esa es una pregunta interesante. Empresas
hay empresas globales que tienen presencia local y que no necesariamente están yendo a la misma velocidad que sus corporativos globales. Pero si tuviéramos que hablar por país, yo creo que el mejor país que respondió a esta crisis es Brasil. Brasil ya sabíamos que venía mucho más acelerado en el tema digital. Entonces, entre la parte logística que creo que la tienen, pese a que es un país continental, justo por eso ya su logística estaba mejor preparada que la del resto de los países. Y su adelanto en el tema digital y en el tema de e-commerce los colocó, creo que por arriba del resto de los países. Y de ahí yo te diría que quizás probablemente Colombia hizo un buen papel y México quizás estarían empatados, hablando de las empresas. El resto creo que está batallando. Una Argentina, un Chile, Colombia, Colombia no, Perú, están batallando y tienen que acelerar, ¿no? Oye, y ¿crees que estamos caminando hacia esta parte digital? ¿Vamos a regresar a una normalidad? ¿Tú cómo ves, no 2021, 2022, este híbrido donde también la gente, creo que más que por necesidad, sino por quererlo hacer, ¿no? Por este regresar un poquito más a lo que estaba acostumbrado? ¿Cómo ves los canales de venta de estos retailers? ¿Cómo ves 2022 para ellos? Yo creo que sí, en la medida, tienen que pasar dos cosas. Una, hay un programa global de vacunación y eso debería de ayudar, pero dependiendo del país, pues quizás se lleve todo este año, ¿no? Obviamente yo no soy especialista en esto, pero pues, por lo menos 70% de la población mundial debería estar vacunada. La otra cosa que se está hablando, pero todavía no hay mucha información, es tener un medicamento que realmente ayude a controlar la enfermedad. Entonces, así como se aceleró por el conocimiento científico que hay hoy la vacuna, posiblemente va a salir un medicamento que ayude a regresar en 2022 a una normalidad. Todo el mundo habla de esto, pero también, si somos conscientes, creo que este tipo de pandemias y otros fenómenos llegaron para quedarse. Si antes eran cada 80, 90, 100 años, pues ahora quizás van a ser más frecuentes. Y no lo digo yo, ¿no? Bill Gates anticipó esta. Correcto. Y ya está anticipando que en 8 o 10 años vamos a tener una segunda. Entonces, sí, vamos a llegar a una relativa normalidad, pero ya con los aprendizajes que tuvimos en este periodo. Y pues, obviamente creo que el mensaje es nos tenemos que anticipar a lo que viene, como personas, como sociedad, como gobierno y como empresas, ¿no? Ahí tendríamos que estar. Y esta parte, por ejemplo, de inversión, pocas empresas invierten en esta parte de prevención, ¿no? Tenemos, obviamente, quien está enfocado a salud, farma, etcétera, bueno, es parte de su core, ¿no? Claro. El prevenir. Pero, ¿cómo previenes en consumo, no? Mira, esa es una pregunta interesante. Todo el mundo sabe, voy a intentar ligarlo a un ejemplo. Okay. En noviembre salió Disney Plus, ¿no? Y no sé si tuviste oportunidad de ver tiene un documental que tiene 6 episodios, se llama The Imagineering Story. Sí. Está increíble desde el punto de vista cómo desde los años 50 el fundador de la compañía pensó en tener un esquema de innovación separado del core business y que estuviera pensando en el futuro, que estuviera pensando en innovar, en crear, en cómo sería el Tomorrowland, etcétera. Muy progresista, incorporar especialistas, incorporar a un grupo de mujeres también muy pegadas a estos temas. Y creo eso, ¿no? Y eso no se ha perdido. Lo interesante es que esta gente ha podido documentar toda esa información. E imagínate la tecnología para abrir los parques en los años 50. No había nada digital, todo era analógico y lo hacían, ¿no? Esos robots, esos animatronics. Y su propósito era crear el lugar más feliz del mundo. Lo hicieron y han ido evolucionando. Pero lo que voy es que pensaron en un esquema de innovación separado que se estuviera adelantando. Yo creo que hoy las compañías en general en el mundo tienen que ir haciéndolo y tienen que pensar en qué viene y tienen que, no solamente a nivel de desarrollo de productos, sino a nivel de todas las variables que hay alrededor, no tienen que ser, o sea, de inmediato no tienes que tener una estructura de 100 personas, 500, o sea, simplemente tener en mente que en el C-level de la organización tienen que tener ese grupo trabajando y de alguna manera anticiparse a las cosas que van a ver. El año pasado en la lista de Time salieron 2 ejemplos de productos que me parece que están respondiendo a estos cambios, ¿no? El primero es Logitech. Todo el mundo sabe que es una compañía de periféricos muy ligado. Yo relaciono Logitech con mouse, ¿no? Sí. Y el año pasado sacaron un producto, se dieron cuenta, justo porque tienen una célula de innovación que tampoco es tan grande, asociada con Xbox y con Microsoft, y los cuates empezaron a ver que en Estados Unidos, solo en Estados Unidos hay 46 millones de personas que tienen algún problema neurofisiológico, por lo cual el control del Xbox no es fácil que puedan jugar. Y estos 46 millones son solo gamers. Entonces se dedicaron a desarrollar un producto, un kit de adaptación para poder jugar.
Y es un nicho de mercado que nadie más había observado. Si eso es en Estados Unidos, imagínate el resto del mundo. Solo porque era una célula de innovación. Y por eso lo ligo al ejemplo de Disney. Netflix tiene mucho tiempo en el mercado y llegó, voy a hacer mi plataforma de streaming. Cuando Netflix les llevaba 10, 15 años y con el seniority que tienen detrás y con todo lo que venía dentro de Disney Plus, hoy se colocaron y cuántos suscriptores tienen, ¿no? En menos de un año, hoy están peleándose el número 1 de las plataformas digitales. Sí. El otro ejemplo es Samsung. Samsung sacó en 2020 una pantalla vertical. Le llaman Zero, me parece, es con S0. Y esta pantalla, se dieron cuenta que hoy mucho del contenido y las historias que hay en todas las redes sociales es en formato vertical. La pantalla puede ser vertical o horizontal. Nuevamente, su célula de investigación ligada a lo que pasa en el mercado coreano, pues te da la facilidad de pensar qué es lo que viene. Le ganó a todas y hoy por hoy pues es un esquema de innovación que creo que hoy las empresas tendrían que estar pensando hacia allá, ¿no? Buenísimo. Pues muchas gracias, Carlos, de verdad. Creo que podemos estar mucho tiempo hablando de esta parte de innovación. Oye, una última, claro. un bonus. ¿Cómo también estas pequeñas y medianas empresas de innovación, emprendedores, etcétera, cómo crees que tienen que hacer su relación de ahora en adelante con las grandes marcas? Muy buena pregunta. Yo creo que las compañías que hoy prestan servicio a compañías globales o las empresas o empresarios que están comenzando, pues tienen que generar productos que resuelvan una necesidad del cliente. Y para esto, pues tienes que entender qué es lo que quiere y crear dinámicas de conversación, dinámicas donde puedas absorber y escuchar lo que el cliente está necesitando, ¿no? A veces creemos que tenemos la mejor idea y queremos forzosamente venderla cuando no es necesariamente lo que el cliente está pidiendo. Entonces, en la medida que hay una regla, ¿no? Tenemos dos orejas y una boca. En la medida que uses en esa proporción y escuches como empresario, como alguien que presta servicio, seguramente vas a entender y leer entre líneas qué es lo que necesitan para llegar con una oferta pues más sólida, más robusta, de tal manera que puedas ayudarlos y que te conviertas en un proveedor relevante, sólido en este tipo de empresas. Yo creo que las empresas exitosas están haciendo eso y ahí es por donde hago un poco la recomendación quizás. Muchísimas gracias, Carlos. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de World Talks.